El trabajo que me habían designado en el faro era de vigilante auxiliar. Llegué allí en el 98, con 30 años recién cumplidos y una necesidad casi desesperada de huir. No de la ley ni de nada tan dramático, simplemente del ruido de las ciudades, de la gente. El faro, que llamaremos Nebrel, ya que no puedo decir su nombre por cuestiones legales, parecía ser el refugio perfecto. Mi compañero, el principal, era un hombre llamado Manuel, a quien yo le decía el viejo, aunque no pasaba de los 70. Él llevaba más de 30 años en faros. Su piel era como el cuero curtido por la sal y el viento, y sus ojos, de un azul pálido, parecían reflejar siempre el mar. Hablaba poco, y cuando lo hacía, era casi un murmullo. Nos turnábamos en vigilias de 12 horas. Yo cubría desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Él, el turno diurno. La rutina era sagrada. Limpiezas de lentes, revisión de combustible y anotaciones en el cuaderno de bitácora. La luz, que pesaba toneladas, debía estar impecable. Un fallo, un resplandor débil o una mínima interrupción podía significar la muerte para algún barco que se acercara a esa costa traicionera. Nuestra casa era la construcción anexa, de 2 plantas, pegada a la base de la torre. Arriba estaban los dormitorios, abajo, la cocina-comedor, un pequeño almacén y la sala de control llena de interruptores, medidores y el gran motor diésel que alimentaba la luz, cuando fallaba la electricidad convencional. El olor constante era a mezcla de humedad, y el café fuerte que el viejo preparaba en una cafetera vieja. Las primeras semanas fueron de adaptación. El silencio era absoluto, roto solo por el rugido constante de las olas estrellándose contra los acantilados, el zumbido del generador y el tic-tac rítmico del mecanismo de rotación de la luz. Poco a poco, aprendí a distinguir los diferentes vientos, a leer el mar, a ver en el color de sus aguas y en la forma de las olas los cambios que anunciaban el mal tiempo. Aprendí a convivir con el viejo, cuya presencia era tan constante y silenciosa como la propia luz del faro. Nos entendíamos con gestos, con asentimientos, con el intercambio mínimo de palabras necesarias para el relevo. «¿Todo bien, Mateo? ¿Todo bien, Manuel?» Viento fuerte del noroeste. «Cuidado con los cristales del cuarto de lámparas», decía él. «Ya los limpiaré al amanecer», respondía yo. Pero incluso en esa rutina tan afilada y predecible, empezaron a colarse pequeñas fisuras. Cosas insignificantes, casi ridículas de mencionar, pero que en el silencio sepulcral del faro adquirían una dimensión inquietante. La primera vez fue durante mi segunda semana. Estaba en la sala de control, sobre las 2 de la mañana, revisando los voltímetros. El generador funcionaba con su zumbido habitual, la luz giraba arriba con su ruido mecánico, y el mar rugía abajo. Pero de repente, apareció un sonido. Fue como si alguien hubiera pisado con fuerza el último tramo de la escalera caracol que subía a la torre. Me quedé quieto, escuchando, pero solo oí el viento silbando por alguna rendija. Atribuí el sonido a la contracción de la madera con el frío, ya que la torre era vieja y crujía. Una semana después, encontré la puerta del pequeño almacén de herramientas entreabierta. Estaba seguro de haberla cerrado con llave esa tarde, como era norma. Dentro, todo parecía en orden. El viejo, cuando se lo comenté al relevarlo, se encogió de hombros. Luego vinieron las sombras. No sombras definidas, sino movimientos rápidos en el rabillo del ojo, mientras limpiaba los cristales exteriores de la linterna o mientras subía la escalera para la revisión nocturna. Siempre al borde de la visión, desapareciendo cuando giraba la cabeza. El cansancio, me decía. 12 horas de noche, en un lugar tan aislado, jugaban malas pasadas. El viejo parecía no notar nada, o no decía nada. Su rutina era inmutable. Tomaba su café, revisaba la maquinaria diurna, miraba el mar con sus prismáticos, comía algo ligero, y de vuelta a empezar. Su silencio era como un muro. Pero una noche, mientras yo estaba en la plataforma exterior de la linterna, limpiando con cuidado los enormes cristales expuestos a la sal, oí algo diferente. No era el viento, ni el mar, ni la maquinaria,
Era un susurro, como si viniera de dentro de la propia torre, desde el hueco central de la escalera de caracol. No entendí las palabras, solo el tono, entre suplicante y dolorido. Me quedé helado, con el trapo en la mano y el haz de luz, pasando sobre mi cabeza cada pocos segundos. El susurro cesó, yo me quedé esperando, manteniendo la respiración, pero ya no se escuchaba nada. Bajé de la plataforma, con el corazón golpeándome las costillas. Revisé toda la torre, desde la sala de máquinas hasta el acceso a la linterna. Estaba vacío. Solo el eco de mis propios pasos en la piedra fría me acompañaba. Al amanecer, cuando el viejo subió para el relevo, me miró con sus ojos azules, tan pálidos como el cielo tormentoso que se avecinaba, y le pregunté si había escuchado los quejidos a la madrugada. Me dijo que estaba tan cansado que durmió de un tirón toda la noche. Luego me dijo, va a venir una buena. Cuida la luz. Y cierra bien las contraventanas bajas cuando subas. El mar sube fuerte con este viento. Su advertencia era práctica, rutinaria. Pero mientras hablaba, tuve la certeza absurda de que había escuchado el susurro. La tormenta llegó esa misma noche. El viento y la lluvia golpeaban los cristales con fuerza, y las olas se estrellaban contra los acantilados con un estruendo que hacía vibrar los cimientos. Era la noche perfecta para que los barcos buscaran refugio, o peor, para que se perdieran. En un momento, entre el rugido del mar y el aullido del viento, creí oír de nuevo. No un susurro esta vez, un golpe. Como si alguien hubiera golpeado con fuerza el metal de la puerta de acceso a la torre, abajo, en el nivel del suelo. Una puerta que estaba cerrada por dentro, con dos pesados cerrojos. Me quedé inmóvil, escuchando por encima del caos exterior. Pero no pude escuchar nada, más allá de la tormenta. La imagen de esa puerta, sola en la planta baja, me dejó helado. Pero ¿quién podía estar golpeando, en medio de la noche, con el mar enfurecido tratando de tragarse el acantilado? Y ahí estaba yo, solo en la torre, con la certeza de que había alguien, queriéndome hacer compañía esa noche. Y esa certeza, en esa noche de tormenta, fue el primer verdadero escalofrío de terror que sentí, en mi refugio de piedra y sal. La tormenta no amainó con el alba. Más bien, se enfureció. El viento del noroeste, ese que el viejo temía, soplaba con una fuerza que parecía querer arrancar el faro del acantilado. Las olas ya no golpeaban, se estrellaban contra la base de la roca, lanzando columnas de agua salada que a veces alcanzaban las ventanas inferiores de nuestra casa, con un estruendo que hacía temblar los vasos en la alacena. El viejo, durante el relevo, estaba más taciturno que de costumbre. Cuidado con los accesos, Mateo, el mar está subiendo, me advirtió, con la voz casi ahogada por el rugido exterior. Y cierra bien el cerrojo de la torre esta noche. No sea que el viento lo arranque y se lo lleve. Su mirada se detuvo en mí un instante demasiado largo, y luego se volvió hacia su taza de café, como si nada. Su advertencia sobre el cerrojo me heló. Sabía que yo había oído ese golpe seco, inexplicable, en la puerta de la torre en plena tormenta. Aún no se lo había mencionado. Simplemente asentí con la garganta seca. El día pasó en una tensión creciente. El viejo se encerró en su habitación después del desayuno, diciendo que necesitaba descansar antes de su turno. Yo intentaba dormir, pero el sonido de la tormenta era un muro de ruido, y cada vez que una ola fuerte golpeaba el acantilado, me sobresaltaba, imaginando que era ese golpe seco en la puerta de nuevo. Al final, el sueño me venció y pude dormir un poco antes de subir. Al atardecer, cuando el viejo bajó para el relevo, el cielo era un infierno de nubes negras y giratorias. Va a ser larga, dijo, ajustándose el grueso suéter de lana. Mira los voltímetros cada hora. Y si la luz parpadea, pasa al generador auxiliar inmediatamente. Me entregó la pesada linterna de mano, la misma que usábamos para las inspecciones. Su tacto estaba frío. Y Mateo vaciló, como si fuera a decir algo más, pero se contuvo. Cuida la luz. Es lo que más importa. Él subió la escalera hacia su cuarto sin más. Yo me quedé solo en el silencio relativo de la planta baja,
un silencio solo roto por el zumbido del generador y el estruendo constante del mar. La rutina me atrapó. Revisar los paneles, anotar lecturas, comprobar el nivel de combustible del generador auxiliar. Todo estaba en orden. Pero mi mente no estaba en los números. Estaba en esa puerta de abajo, en la base de la torre, cerrada por dentro con 2 cerros de hierro macizo, imposibles de mover desde fuera. Sobre las 11 de la noche, decidí bajar a revisar los cerrojos. Era una tontería, lo sabía, pero la necesidad de ver que estaban seguros era más fuerte que el miedo. Bajé la escalera de caracol. El aire en la planta baja era más frío, más húmedo. Llegué al pequeño rellano donde estaba la puerta. Era una puerta robusta de roble reforzada con bandas de hierro. Los 2 cerrojos horizontales estaban en su lugar. Respiré hondo, sintiendo un alivio inmediato que me dejó más tranquilo. Había sido mi imaginación. El eco de la tormenta me distorsionó la mente, creí. Pero entonces vi algo. No en la puerta, sino en el suelo de piedra, justo delante del umbral. Era una huella, una mancha de agua sucia con barro, formando una suela muy característica de las botas leñadoras. Me agaché, con la linterna temblando en mi mano, y me llegó de lleno un olor nauseabundo, intenso, completamente ajeno al olor habitual del faro. Retrocedí de un salto, con el corazón en la garganta. ¿Cómo había llegado esa huella ahí? La puerta estaba cerrada por dentro, no había ventanas en ese rellano. Solo la escalera de caracol por donde yo había bajado. Mi mente racional buscaba explicaciones, pero por más que pensara y pensara, no encontraba una lógica. El viejo no bajaba ahí de noche, y yo no había estado en ese rellano desde hacía 2 días. El miedo más puro y primitivo me envolvió. Alguien había estado aquí y había dejado esa marca. Subí las escaleras de 2 en 2, sin atreverme a mirar atrás. Me encerré en la sala de control, cerrando la puerta de golpe. El resto de la noche fue una agonía. Cada sonido me hacía sobresaltar. Mis ojos se fijaban en la puerta de la sala, imaginando que se abriría lentamente. Revisé los voltímetros una y otra vez, mecánicamente, anotando cifras sin siquiera verlas. La luz giraba arriba, implacable, barriendo la oscuridad exterior. Hacia las 4 de la mañana, el viento cambió ligeramente. Por un instante, el rugido de las olas amainó, y en ese silencio relativo, oí algo nuevo. Venía de arriba, del pasillo que llevaba a los dormitorios. Era un arrastre lento, como si alguien descalzo se moviera con cuidado. El viejo, seguro debía ser él. Quizás no podía dormir, pero ¿por qué se movería con tanto sigilo? ¿Por qué no encendía una luz? El pasillo estaba en tinieblas. Me quedé inmóvil en mi silla, manteniendo la respiración, hasta que el arrastre se detuvo fuera de la puerta de la sala de control. Esperé unos segundos que parecieron horas. Pero no se abrió la puerta. Entonces me levanté y me acerqué sigilosamente. Puse el oído contra la madera, y al no escuchar nada, con la mano temblando giré el pomo despacio, y abrí la puerta de par en par. El pasillo estaba vacío. La luz de la sala se proyectaba sobre el piso gastado. No había nadie, pero el olor, ese mismo olor a mar profundo que había sentido abajo, flotaba débilmente en el aire. Y allí, en el piso, vi una segunda huella, igual que la de abajo. Retrocedí hasta chocar la espalda con el frío yeso de la pared. Alguien había subido desde la puerta de la torre, había recorrido el pasillo silenciosamente, y se había detenido justo fuera de la sala donde yo estaba. ¿El viejo? Era imposible. Su habitación estaba al final del pasillo. Para llegar a la puerta de la sala, tendría que haber pasado justo por donde yo estaba ahora. Y no lo había hecho, y ese olor no era a él. El viejo olía a tabaco y a café viejo. El amanecer me encontró sentado en mi silla, mirando fijamente la puerta del pasillo. La tormenta había amainado, dejando un cielo plomado y un mar aún revuelto, pero ya no rugía con la misma furia. Cuando el viejo bajó para el relevo, me encontró así, pálido. «Dios, Mateo», dijo, su voz mostrando una rara preocupación. «¿También lo viste?» Su pregunta tan directa me desarmó.
Miré sus ojos azules buscando una pista, pero solo vi el reflejo cansado de un hombre que ha vivido demasiado tiempo en la soledad. Yo solo negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. Bueno, ya pasó lo peor. Voy a revisar los cristales de la linterna. Tú descansa, necesitas dormir. El viejo subió la escalera hacia la torre y yo me quedé solo, en el silencio ahora casi insoportable de la casa. Miré hacia el pasillo. La huella en el piso seguía ahí. Y entonces, una idea, una posibilidad tan aterradora que me cortó la respiración, se cruzó por mi mente. ¿Y si el viejo no sabía? O peor, ¿y si no estaba solo en su habitación durante la noche? La imagen del viejo durmiendo plácidamente mientras alguien peligroso se movía por el pasillo, me llenó de un pánico frío. Este faro, mi refugio, se estaba convirtiendo en una prisión. Los días siguientes a la tormenta fueron un infierno de vigilia y duda. Las huellas aparecieron en otros lugares, en el peldaño superior de la escalera de caracol, junto a la ventana del comedor que daba al acantilado, una vez incluso en la alfombra justo al pie de la cama del viejo. Cada vez que las encontraba, un frío glacial recorría mi espina dorsal. Y el viejo estaba cada día más raro. Su silencio habitual se transformó en algo más. A veces lo encontraba de pie, inmóvil, en medio de una habitación, mirando fijamente una pared vacía o hacia el mar. Intenté hablar con él, preguntarle si se sentía bien, si había oído los susurros o notado las huellas. Se encogía de hombros, o me miraba con una extraña mezcla de pena, como si yo fuera un niño asustado por las tormentas. Internamente, yo solo podía pensar que todo esto nos estaba volviendo locos a los dos lentamente. Una noche, el viejo estaba particularmente inquieto. Paseaba por el comedor como un animal enjaulado, con las manos temblorosas y la mirada perdida. De repente, se detuvo frente a la gran ventana que daba al acantilado, donde el mar golpeaba con fuerza, y se estremeció violentamente. Giró hacia mí, y vi que sus ojos estaban llenos de un terror puro, que me paralizó. «El Santa María», dijo. Antes de que pudiera reaccionar o preguntarle, dio media vuelta y salió corriendo del comedor. Subió la escalera de caracol hacia la torre, a una velocidad que no creía posible para un hombre de su edad. Lo seguí, y el pánico se convirtió en terror puro. Llegué a la plataforma exterior de la linterna justo a tiempo de verlo. Estaba de pie en el borde, sobre la barandilla de hierro, el viento azotaba su ropa y su cabello blanco con furia. La luz gigante giraba a su espalda, y el mar rugía 100 metros más abajo. «Manuel», grité con todas mis fuerzas. Él se giró lentamente. Su rostro, iluminado por un destello de la luz, ya no mostraba miedo, solo calma. Me miró, y sin más palabras, sin un grito, se dejó caer hacia adelante, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé helado, aferrado al marco de la puerta, y sentí que mi corazón dejó de latir. Corrí al borde y miré hacia abajo, buscando algo, pero solo se veía la espuma blanca y furiosa de las olas rompiendo contra las rocas. Se había ido, el viejo Manuel, el hombre con quien había convivido durante meses, compartiendo silencios, café y rutinas, se había arrojado al vacío frente a mis ojos. El shock me paralizó. No sé cuánto tiempo estuve allí, en la plataforma, con el viento frío cortándome la cara. Finalmente, el instinto de responsabilidad me arrastró de vuelta al interior. Bajé temblando, cada paso era un esfuerzo inmenso. Tenía que avisar, tenía que llamar a alguien, a la autoridad marítima, a los que nos contrataron. La radio de emergencia estaba en la sala de control. Mis manos temblaban tanto que tardé minutos en conectarla correctamente. Hasta que por fin, una voz estática, respondió. Central de control de faros. Identifíquese y motivo de la llamada. Tragué saliva. Mi voz era un hilo roto. Soy Mateo Torres, vigilante del faro Nebrel. Necesito ayuda de inmediato. Ha habido un accidente. Un suicidio. Mi compañero, Manuel, se ha arrojado del acantilado. Desde la linterna, hace unos minutos. Hubo un silencio al otro lado de la línea, más largo de lo normal. Luego, la voz volvió,
con un tono ligeramente diferente, más perplejo. Señor Torres, ¿puede repetir? Dice que su compañero Manuel ¿se ha suicidado? Sí, Manuel, el hombre que lleva aquí 30 años se ha tirado. Necesitan enviar ayuda, guardacostas, alguien. Otro silencio aún más largo irrumpió. Podía oír el crujido estático de fondo, como si estuvieran consultando algo. Finalmente, la voz volvió, ahora con una claridad gélida. Señor Torres, no entiendo. Revisamos sus registros. Usted es Mateo Torres, asignado al Faro en un régimen de vigilancia solitaria. Su contrato, sus turnos, la documentación indica que usted trabaja solo en el Faro. No hay ningún Manuel asignado allí. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanadas fúnebres. En solitario, régimen de vigilancia solitaria, no hay ningún Manuel. La radio casi se me cae de las manos. Me apoyé en la pared, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué dice? No es posible. He estado viviendo con él durante meses. Compartimos turnos, comidas, todo. Su habitación está arriba. La voz al otro lado mantuvo su calma profesional, pero con un matiz de preocupación genuina. Señor Torres, por favor, mantenga la calma. Vamos a enviar una unidad de la Guardia Civil y un médico de inmediato. Pero nuestros registros son claros, el Faro opera con un solo vigilante desde 1985. Antes de eso, sí hubo dos, pero el último compañero fue reasignado hace décadas. Y revisando el historial, en 1967 hubo un incidente grave. Un temporal histórico donde naufragó el pesquero Santa María contra los acantilados, justo debajo del Faro. Murieron todos los tripulantes, y el vigilante principal en ese momento, un tal Manuel Fariña, desapareció esa misma noche, se dio por perdido en el mar. El Faro quedó inoperativo durante semanas tras el incidente. Tras escuchar la revelación atentamente, me alejé del micrófono despacio. La habitación giraba a mi alrededor. El zumbido del generador, el tic-tac de la luz girando arriba, todo cobró un nuevo significado aterrador. No había estado compartiendo el Faro con un hombre viejo y silencioso. Había estado compartiéndolo con un eco, con una memoria atrapada en la piedra. Con el espíritu atormentado de Manuel Fariña, el justiciero que no pudo salvar el Santa María en 1967, y que quizás, y según teoricé, en su desesperación o su culpa, se arrojó al mismo mar que se llevó a los pescadores. Y ahora, después de 30 años de soledad, me había visto. Me había hablado y me había guiado. Y finalmente, se había despedido, arrojándose de nuevo al vacío. «Señor Torres, ¿sigue ahí? La ayuda está en camino», escuché de fondo. Pero yo ya no estaba seguro de nada. ¿Era real la ayuda? ¿Era real la voz? ¿O era otra parte del delirio, del eco que habitaba este Faro maldito? Miré a mi alrededor, la sala de control, los paneles, la escalera que subía hacia la habitación vacía de Manuel. El Faro seguía en pie, su luz giraba implacablemente sobre el mar. Y de repente, comprendí el último fragmento del rompecabezas, el detalle más aterrador de todos. El Faro funcionaba perfectamente, pero solo durante mis turnos asignados. Durante el día, cuando yo dormía, la luz se apagaba. El generador entraba en modo de bajo consumo. El Faro dormía, como si la energía solo existiera cuando yo, el vigilante, estaba presente. Como si el espíritu de Manuel solo pudiera mantenerse activo cuando tenía a alguien con quien compartir la vigilia, alguien a quien mostrar su culpa, su pena, su condena. La voz en la radio se convirtió en un zumbido estático de fondo, y el tiempo se desdibujó. No sé si estuve de pie junto a la consola 5 minutos o 1 hora. El Faro, mi prisión, se sentía ahora como el único lugar real en un universo de locura. Afuera, el mar seguía su ritmo brutal, indiferente a la tragedia. Fue el sonido de un motor potente, cortando el aire, lo que me sacó de mi estupor. Una lancha de la Guardia Civil, luchando contra el oleaje, se acercaba a la pequeña cala que servía de desembarcadero. Unos minutos después, oí pasos firmes y voces que subían desde el sendero.
Golpearon la puerta principal con fuerza, una autoridad que no pidió permiso. Yo abrí, 2 agentes y un médico con una maleta, me miraron de arriba abajo. Sus ojos no veían a un colega, sino a un problema a resolver. Me guiaron hasta una silla en el comedor. El médico me tomó el pulso, hizo preguntas rutinarias a las que respondía con monosílabos. Mientras, los agentes registraban la casa. Escuché sus botas pisando fuerte en la escalera, sus voces resonando en los pasillos. Nada por aquí. La cocina está en orden. Subamos a la torre. Llegaron a la puerta de la habitación del viejo. Estaba cerrada. ¿La llave, señor?, preguntó uno de ellos. No tenía llave. Nunca hubo la necesidad. La puerta siempre estaba entreabierta, o él la abría. Uno de los agentes forzó la cerradura con una herramienta. El chasquido de la madera rompiéndose sonó como un hueso. Entraron, y yo me quedé en el umbral del comedor, sin atreverme a seguir. El silencio que apareció fue pesado. Luego, uno de ellos llamó a su jefe. Al parecer quería mostrarle algo que encontró. Yo subí la escalera, con el corazón en la garganta. La habitación estaba intacta. La cama estaba hecha y a su lado había una mesita de noche. Enfrente, un viejo armario y a un costado, en el piso, un par de botas leñadoras. Todo estaba prolijamente ordenado. Solo que el polvo de décadas lo cubría todo, y el olor a encierro era insoportable. Era imposible que alguien haya dormido allí. El agente me miró. Su rostro era una máscara de escepticismo y confusión. Señor Torres, ¿quiere explicarnos de dónde salió todo esto? Y entonces me enfrenté al abismo. Podía contarles la verdad, podía contarles sobre el café compartido, sobre sus advertencias sobre el viento. Podía decirles que el espíritu de Manuel Fariña, el justiciero perdido en 1967, había sido mi compañero. Y entonces me encerrarían en una habitación blanda y me darían pastillas para hacer desaparecer a los fantasmas. Dirían que el aislamiento me había vuelto loco, que había alucinado a mi compañero y que, en un ataque de delirio, había colocado todas esas cosas viejas que habría encontrado en algún rincón olvidado del faro. La historia sería limpia, lógica, o podía callarme y guardármelo todo. Y eso fue lo que elegí finalmente. No sé, susurré. La habitación siempre estuvo cerrada. Dejé que la duda se instalara en sus rostros. No pude probar nada, no podía explicarlo. Mientras discutían entre sí, el sol comenzó a bajar en el horizonte. Mi turno estaba a punto de empezar. Por primera vez en meses, sentí un pánico visceral. La noche se acercaba, y el viejo ya no estaría allí. Uno de los agentes se acercó a mí. Señor Torres, hemos contactado con sus superiores. Vendrán a relevarlo mañana por la mañana. Necesita descansar. Lo acompañaremos a la casa del guardián por esta noche. No puede quedarse aquí solo. Es mi turno, dije por pura inercia. Tengo que encender la luz. El agente me miró con compasión. No se preocupe, el sistema es automático. Se encenderá solo al anochecer, ya lo hemos comprobado. Todo está en orden, dijo. Pero no lo estaba. El último rayo de sol desapareció, y el cielo se volvió de un azul oscuro, casi negro. El mar, abajo, era un monstruo invisible que rugía en la oscuridad. Y en lo alto de la torre, nada. El gran mecanismo de rotación, el tic-tac que había sido la banda sonora de mi estadía, estaba en silencio. La óptica de Fresnel permanecía oscura, muerta, la luz no se encendió. Los agentes lo notaron también. Miraron hacia arriba, hacia la cima de la torre. Eso es raro, murmuró uno. Subieron corriendo a la sala de control. Yo los seguí. Revisaron los interruptores, los paneles, el sistema de encendido automático. Todo está conectado, jefe, dijo el más joven, perplejo. La energía llega al mecanismo, debería estar funcionando. Pero no funcionaba. Y yo creía saber por qué. La fuerza que lo mantenía vivo se había ido. La máquina era solo una máquina, y sin el alma de Manuel Fariña para guiarla,
El faro era solo una torre de piedra y metal, ciega en la noche. Me quedé allí, mirando el panel de control, mientras los agentes discutían sobre averías extrañas. El faro estaba completamente muerto. Al día siguiente, me fui, y la imagen de la torre oscura contra el amanecer se grabó a fuego en mi memoria. El informe oficial, supongo, diría algo sobre un fallo mecánico coincidiendo con un episodio de estrés agudo por aislamiento. Una historia limpia, sin fantasmas. Volví a la ciudad, al ruido, a la gente. Pero la soledad que tanto había buscado me encontró de nuevo. Porque ahora sabía lo que era estar verdaderamente solo. A veces, en las noches, creo oír el tic-tac lejano de un mecanismo de rotación, o huelo el aroma del café fuerte del viejo. Escapé del faro, pero una parte de mí se quedó allí para siempre, encerrada en la piedra, esperando una luz que ya nunca volverá a encenderse. Y al final, ¿qué le queda a nuestro pobre Mateo? Una historia que nadie le creerá, un trauma de por vida y la certeza de que compartió su refugio con un espectro. Pero ¿saben qué? Hizo lo correcto. Se quedó en silencio. La mentira, mis amigos, a veces es el único ancla que te mantiene a salvo de la tormenta y del psiquiátrico, claro. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó, así que regálame un pulgar arriba y una suscripción. Así juntos podemos crear una comunidad muy activa. Sin más que decir, me retiro.